¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Vamos a comenzar el día de hoy. Nos quedamos en la parte de transformada Z inversa, entonces vamos a continuar con esa parte. Déjenme comparto una vez escritorio para ahorita que pasemos a los ejercicios, de una vez tener disponible la cámara para el desarrollo. Me dicen por favor si ya ven mi escritorio. Sí, profe, ya se ve. Muy bien, gracias. Déjenme apagar la cámara para ahorita que ponga la otra no me dé error aquí en la plataforma. Entonces, déjenme checar, aquí está. Me dicen por favor si aquí fue donde nos quedamos, en ver que había 4 métodos, bueno, que de los métodos que íbamos a tener y cuáles íbamos a revisar. No recuerdo que hayamos empezado con el de la transformada Z inversa, de lo contrario, pues me dicen por favor. Nos quedamos en la que decía los métodos para encontrar la transformada Z inversa son, y ya nos dio 4 métodos y ahí nos quedamos. Sí, pues es la que está proyectada, ¿no? ¿Sí la ven? Sí. O sea, sí nos quedamos ahí, ¿verdad? Según yo. Sí. Muy bien, gracias. Entonces déjenme, la pongo a pantalla completa. Entonces, como les comentaba, lo que vamos a hacer es revisar esos, más bien ya revisamos qué métodos hay. Los que vamos a utilizar son el método de la división directa y el método computacional. El método de la división directa es el que vamos a ver enseguida. Pues con el método computacional vamos a comprobar que lo que, que lo que estamos haciendo pues es hecho de manera correcta. Entonces, lo siguiente precisamente es pues ir a ver qué es eso de la división directa. Entonces, en el método de la división directa, digamos que analíticamente hablando, no es usado para obtener más allá de algunos cuantos valores en el espacio del tiempo discreto, porque se vuelve muy tedioso. Ya cuando veamos los ejemplos van a ver que aunque no vamos a calcular gran cantidad de datos, sí se vuelve algo tedioso. No es difícil, sino tedioso. Pero es el que nos da un acercamiento de cómo se comporta en el tiempo, de cómo vamos a trabajar o con qué datos estamos trabajando en el tiempo discreto. Entonces, por eso es que sí se utiliza. ¿Cuándo se utiliza más esto? Bueno, ya hay herramientas computacionales que si bien pueden trabajar a manera de función de transferencia, también lo podemos manejar como que me regrese una serie de datos en tiempo discreto. Entonces, pues les digo que pues, lo vamos a comprobar directamente en el MATLAB, de que sí nos da exactamente lo que estamos calculando. Vamos a ver al menos dos formas de hacerlo en el software. Entonces, para poder hacer esto, hay que hacer una expansión de la x de z en una serie de potencias infinitas. ¿Por qué? Más bien, ¿por qué infinitas? Porque recuerden que el teorema fundamental de la transformada z nos dice que hay que multiplicar la x de k por z a la menos k en una sumatoria desde 0 hasta el infinito. Entonces, por eso es que es una serie de potencias infinitas de z a la menos 1. Entonces, si recordarán, cuando aplicamos el operador z a una función en el tiempo discreto, obtenemos una secuencia. Pues resulta que de ver esa secuencia, yo puedo saber cuánto vale en el tiempo, sin hacer alguna otra cosa. Entonces, aquí el detalle radica cuando no tengo señales conocidas. Es decir, yo puedo tener una señal conocida y pues simplemente voy a las tablas, ni siquiera tengo que hacer esto, ¿verdad? O tengo una señal conocida y yo, digamos que de una manera pues más rápida puedo identificar, pues si va aumentando de esta manera es el escalón o es el impulso o es la rampa. O sea, puedo identificar cuánto vale mi señal, pero cuando se dan las aplicaciones en las que normalmente se utiliza esto, y vuelvo a lo mismo que les decía en Laplace, que es para filtros y para control,
pues normalmente lo que obtienes es una función de transferencia o algo que intenta compensar el lugar geométrico de los raíces, o sea, de los polos y los ceros, para que el sistema sea estable. Entonces, en realidad lo que tienes son un polinomio dividido entre otro polinomio. Y si ese es el caso, pues obviamente no podemos ir a las tablas y hacer la expansión así directa, ¿no? O saber cómo se hace. Entonces, esa expansión se vuelve un poquito compleja. Entonces, para esos casos, que es en el que se utiliza y que normalmente son las aplicaciones que utilizamos, se da este método de la división directa. Entonces, debemos de encontrar la manera de hacer esa expansión. Sea cual sea, todas tienen ese objetivo. Entonces, en este método, pues ya difícilmente vamos a decir, esta serie de datos equivale a x de k cuadrada más 3. No, por lo mismo que les explicaba de que si yo no puedo evaluar hasta el infinito cómo se comporta, difícilmente puedo definir en base a la gráfica o al comportamiento de los datos qué función es. Lo que vamos a obtener solamente son amplitudes o valores de la amplitud en un determinado tiempo. Es decir, volvemos a la parte fundamental de la transformada Z, que es actuar sobre sistemas discretos o señales discretas, en donde únicamente la señal se conoce en los instantes en que se genera la muestra. En el intervalo entre una muestra y otra, recordar que la señal está indefinida, no está presente, no hay ningún valor que le podamos asignar. Entonces, pues lo mismo va a ocurrir con la transformada Z inversa. Solamente nos va a dar valores en los instantes de tiempo donde se genere la muestra, nada más. Es decir, al aplicar la transformada Z inversa, obtengo una señal en tiempo discreto. Si yo quisiera obtener una señal en tiempo continuo, entonces tendría que aplicar un retenedor a esa señal en tiempo discreto para convertirla en tiempo continuo. Ahorita que pase a la parte de la cámara, pues me regreso a esa a la gráfica que hicimos o que yo les mostraba, donde no nos podemos dejar guiar por los primeros términos porque podemos confundirnos con que es una señal o es otra, ¿sí? Entonces, eso también nos va a servir ahorita para ver esto de que pues ya no me puedo regresar al tiempo continuo, sino que me regreso al tiempo discreto, ¿sí? Y solamente en los primeros términos. Les digo, no porque no se pueda alcanzar más, sino porque se vuelve tedioso, ¿sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Me dicen si necesitan tiempo para anotar, por favor. Bien, si nadie necesita anotar, entonces continuamos. Entonces, ¿en qué se va a basar este método? Bueno, en que al hacer la expansión de la sumatoria usando el teorema fundamental de la transformada Z, se da lo que les acaba de explicar, que nos va a indicar cuál es la amplitud y en qué instante de tiempo se da. ¿Sí? Por ejemplo, esta x0, pues es la amplitud que se da en el tiempo igual a 0. ¿Cómo sé que es la que se da en el tiempo igual a 0? Pues porque aquí tiene implícitamente un z a la 0. Es decir, en el tiempo igual a 0, mi amplitud vale x desde el tiempo 0. En el x de t por z a la menos 1, yo sé que mi amplitud vale x de t. ¿En qué tiempo ocurre? En un retraso. Recuerden que cada exponente elevado a alguna potencia negativa de z indica el número de retrasos que se da. Entonces, es decir, ya pasó un periodo de muestreo, por eso acá dice t. Entonces, cuando yo vea z a la menos 1, quiere decir que ya pasó un periodo de muestreo y que en ese periodo de muestreo es donde se va a dar mi señal, x de t. Obviamente, ya cuando tengamos un dato en específico, no voy a ver x de t, a lo mejor voy a ver 2z a la menos 1. ¿Qué quiere decir? Pues que en la primer muestra mi señal tiene una amplitud de 2, pero entre la muestra 0 y la muestra 1
yo no conozco la señal. Entre la muestra 1 y la muestra 2, yo no conozco la señal. Entonces, solamente la voy a poder conocer en los instantes de tiempo en los que me indique el exponente negativo de z. Por eso es importante, y ese es otro razón más por las cuales desde un principio les pedía que si no habían encontrado las exponentes de z negativo, lo buscaran y lo tuvieran, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que nos da la referencia, incluso aquí en la transformada z inversa, para saber en qué instante de tiempo existe la señal y cuánto vale. Entonces, y recordando que pues da lo mismo que si tenemos x de kt que x de k, ¿verdad? Acá en x de k está de manera implícita el tiempo, donde el periodo de muestreo asumimos que vale 1, pero pues, al igual está presente. Entonces, el coeficiente del z elevado a una potencia negativa, ese coeficiente es la amplitud, y el exponente negativo me indica en qué tiempo o en qué muestra se da esa amplitud. Y de esta manera, si yo expando de esta forma una función en z, si yo logro expandirla así, obviamente no necesariamente tengo que pasar primero por la transformada z, simplemente se me da un sistema, se me da una señal que ya está en z, y tenemos que encontrar la manera de dejarla de esta manera para que solamente visualizando yo pueda saber cuánto vale mi función en el tiempo. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Ya para pasar ahora sí a las consideraciones de qué hacer para aplicar este método. Bien, si no hay dudas me dicen si necesitan tiempo para anotar, si no para avanzar, por favor. Por mi parte. Muy bien, entonces esta parte, si no quedó clara cuando expliqué la transformada z, y si ahorita sigue sin quedar claro, entonces vamos a batallar cuando o sea, de nada me sirve hacer esa famosa división directa si después no voy a saber interpretar lo que me da como resultado. Y eso que me da como resultado va a ser esta secuencia de datos, y me debe de quedar bien claro que el exponente negativo de z me indica un retraso en el tiempo, es decir, me indica en qué tiempo se da, y el coeficiente es la amplitud, ¿sale? Entonces, eso es lo que necesita que quede claro. Bien, entonces, x de k o x de kt, como vimos en la expansión del teorema fundamental de la transformada z, pues es el coeficiente de un término que está acompañado por z a la menos k, a la menos 1, a la menos 2, a la 0, lo que sea, donde precisamente esa k ya sabemos que va desde 0 hasta infinito, ¿sí? Entonces, si yo logro hacer que una expresión en z yo la pueda tener así en forma de una sumatoria de exponentes negativos de z por inspección, por eso dice ahí, la x de k o x de kt se puede determinar por inspección. ¿A qué se refiere por inspección? Bueno, si yo tengo una señal así hasta el infinito, pues yo voy a saber que el coeficiente de los z elevados a un exponente negativo son las amplitudes de mi señal en el tiempo. Entonces ya con eso puedo saber cuánto vale mi señal en el tiempo discreto todavía, ¿sí? Pero al fin de cuentas ya puedo saber cuánto vale mi señal o cómo se comporta mi señal en el tiempo. Entonces, si x de z está dada en la forma de una función racional, es decir, una función de transferencia, que es lo más común que nos va a pasar, es decir, un polinomio en el numerador dividido contra otro polinomio en el denominador, entonces ahí es donde podemos aplicar el método de la división directa. Entonces, la expansión de una serie de potencias infinitas crecientes de z a la menos 1 se puede hacer o se puede lograr, como dice ahí, dividiendo el numerador entre el denominador, es decir, realizando una división de polinomios, ¿sale? Con la característica de que esos polinomios deben de estar expresados en exponentes de z negativos y ordenados de forma creciente en esa negatividad. Es decir, si tengo un polinomio
que tiene términos de z a la menos 3, z a la menos 1, z a la menos 2, debo de poner siempre primero el de z a la menos 1, z a la menos 2, luego el de z a la menos 3 y así sucesivamente hablando. Entonces, primero debo de checar o verificar que mis polinomios, tanto el numerador como el denominador, sí estén expresados en polinomios de z con exponente negativo y después debo de verificar que estén ordenados en potencias crecientes de zetas con exponentes negativos, ¿vale? Entonces, antes de hacer la división, tengo que checar eso. Ya cuando está eso listo, hago una división de polinomios como la vieron desde, no sé si secundaria o preparatoria, pero se hace igualito, ¿sale? Entonces, esas son las dos principales consideraciones que debo de tomar. Que estén mis polinomios en exponentes negativos y que estén ordenados. Una vez que están así, puedo generar una división y el resultado de la división va a ser una expresión como el que está a la derecha, ¿verdad? Como si estuviéramos sacando esa expresión desde el teorema fundamental de la transformada Z, solamente que yo no conozco mi x de kt, por eso necesito hacerla o llevarla de esta manera a través de la división. Y una vez que la tengo de esa manera, pues yo ya podría expresar esa función en términos de z. Perdón, en términos de z, ahora en términos de tiempo discreto todavía. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No. Bien, me dicen si necesitan anotarlo, por favor. Sí. Me dicen cuando terminen para continuar. Listo. Sí. ¿Alguien más que necesite tiempo para tomar sus notas? Yo, profe. Sí, me dicen cuando terminen, por favor. Listo, profe. Sí. ¿Alguien más? Sino para avanzar. Entonces, voy a dejar de compartir un poquito las diapositivas para compartir. Ah, no, sí, ya puse todo el escritorio, perdón. Voy a compartir la parte de la cámara. Déjenme abro la
la cámara y cambio la otra. Ahí está. Entonces, nosotros habíamos visto que pues básicamente la transformada Z inversa, esta ya la tenían, ya nada más la estoy retomando, la vimos el día 19. Entonces, solamente nos va a decir o nos va a dar información de cómo se comporta la señal en cada periodo de muestreo, nada más. Entonces, lo que me va a resultar de la aplicación de la transformada Z inversa es una función en tiempo discreto. ¿Qué necesito hacer si forzosamente requiero la función en tiempo continuo? Y digo forzosamente porque, pues, para interactuar con el mundo externo, pues no, este tipo de señales no va, ¿verdad? Es decir, si tienen un reproductor de música, la digitalizan y después la tienen ahí, el formato que sea MP3, FLAC, lo que ustedes me digan. Pues los audífonos o las bocinas no saben interpretar este tipo de señales. Necesitan una señal en tiempo continuo. Si no, nada más se van a escuchar así pequeños pedazos de canción, ¿verdad? Sí. Hablando de audio, ¿no? Que a lo mejor puede ser lo que se pueden imaginar más rápidamente. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Bueno, eso lleva un proceso adicional. Déjenme. Ese proceso adicional es, yo tengo una X de KT. Si yo quiero pasar a una función en tiempo continuo, lo que debo de hacer es usar un retenedor de señal, como el que vimos en la parte de conversión digital analógica en la unidad temática 1. Puede ser de manera física si ya lo estoy implementando en alguna circuitería, o puede ser de manera, digamos, virtual o de programación, si lo estoy haciendo en un esquema de programación, ¿verdad? Entonces, necesitamos utilizar un retenedor. Y habíamos visto en aquel entonces que había varios, que el más utilizado, por ser el más sencillo y más rápido, era el ZOH, que es el retenedor de orden cero, ¿verdad? Por sus siglas en inglés. Entonces este es un retenedor de orden cero. ¿Qué va a provocar ese retenedor? Bueno, ya sabemos que va a mantener el valor de la señal en lo que llega a la siguiente muestra. Entonces, si hacemos el ejercicio aquí, sería, mantiene el dato hasta que llegue a la siguiente muestra. Ya llegó. Se actualiza, vale esto, se mantiene hasta que llegue a la siguiente muestra. Se mantiene hasta que llegue a la siguiente muestra. Se mantiene hasta que llegue a la siguiente muestra. Ya llegó, entonces ahora se actualiza el dato y se mantiene hasta que llegue a la siguiente muestra. Luego, se mantiene hasta que llegue a la siguiente muestra. Se mantiene hasta que llegue a la siguiente muestra. Se mantiene hasta que llegue a la siguiente muestra. Se mantiene hasta que llegue a la siguiente muestra. Se mantiene. ¿Sale? Entonces, ahora, en lugar de tener ya una señal en tiempo discreto como la X de K, si yo aplico ese retenedor de orden cero, entonces ya convierto mi señal en tiempo continuo. Ahora sí ya sé cuánto vale entre muestra y muestra, ya sé cuánto vale. No hay ninguna discontinuidad en el tiempo para esta señal. ¿Sale? A eso se refiere con que después de aplicar la transformada Z inversa, voy a obtener una X de K. Si requiero una X de T, pues necesito un retenedor, ya sea en la parte de programación para verlo o de manera ya de implementación en alguna circuitería, que no es otra cosa más que un convertidor digital análogo. Dentro del convertidor debe de tener ya su retenedor. Anteriormente, o sea, estamos hablando de hace unos 20, 30 años, los convertidores no contaban con un retenedor, había que ponérselo aparte. Hoy en día, cualquier, por muy sencillo que sea, cualquiera que sea el convertidor, pues ya incluye sus retenedores, ¿verdad? Incluso algunos hasta se pueden cambiar o poner de diferente tipo, pero normalmente pues traen el de orden cero. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí?
No hay dudas de mi parte. Me dicen si están tomando nota para esperarme, si no para avanzar. Ya lo que les voy a mostrar pues son los ejemplos para aplicar esa división y que vean cómo se hace. Sí, profe, estoy tomando nota. Bien, me dicen cuando terminen, por favor. Listo. Muy bien, entonces pues déjenme regreso a las diapositivas y ya lo que resta es anotar los ejemplos. Entonces también igual, déjenme los voy anotando acá en las hojitas para realizar los ejercicios. Lo anotan por favor, me dicen cuando lo tengan para realizarlo. Bien, mientras terminan de anotar, ahí dice calcular x de k, o sea, hay que aplicar la transformación Z inversa, para los valores de k igual a 0, 1, 2, 3, 4, es decir, yo tengo que hacer la división hasta obtener al menos 5 términos de esa secuencia de exponentes negativos de z. Típicamente, pues es lo que se recomienda, sacar los primeros, o sea, 5 o 6, a lo mucho 10, porque les digo, se vuelve muy, muy tedioso y pues ya no conviene más. Si requerían más datos, pues obviamente mejor nos vamos al plano computacional, ¿no? Entonces, aquí nos dice que hasta k igual a 4, es decir, 5 términos de esa división hasta que tengamos el z a la 4. Y en cada uno de ellos es lo mismo. Entonces, si no nos dijeran hasta dónde, pues en teoría esto va desde k igual a 0 hasta k igual a infinito. Entonces,
en dado caso de que no se nos indique hasta cuál K, igual para tenerlo como un estándar, pues, que, al menos calcular unos 5 o 6 términos, y ya con eso pues, lo daríamos como que está bien, ¿verdad? Si quisiera obtener 20, 30, la verdad ya no se recomienda utilizar este método. Entonces, en estos ejercicios vamos a llegar hasta acá igual a 4. Me dicen si ya lo terminaron, por favor. Sí, De profe. anotar, pues. Ajá. Ok. Entonces, déjenme, pongo la vista de la cámara y la acomodo porque esa acomodé el otro día. Ok, ahí está un poquito mejor. Entonces, primero, en este ejercicio, esta es una señal conocida. Sí la podemos encontrar en las tablas, no sé si ya lo observaron. Entonces, son de las que siempre hemos estado utilizando. Déjenme. Entonces, pues básicamente es el escalón. Aquí está, es el escalón. Entonces, el primer ejemplo lo quise hacer con alguno que estuviera en las tablas, que sea conocido. Y de todos modos le podemos aplicar el método. Porque les digo, difícilmente vamos a encontrar después de que hagan el modelado de un sistema térmico, o RC, o un circuito RL, RLC, o un motor, o lo que sea que estén modelando, difícilmente vamos a encontrar una señal así conocida en la tabla, ¿verdad? Pero aquí lo voy a hacer para que vean que se puede aplicar a cualquier función que cumpla con ser la razón de dos polinomios, ¿verdad? Entonces en el polinomio de arriba solamente tengo término z a la 0. No hay problema, se puede hacer. ¿Sí? En realidad este es 1 por z a la 0. Acá tengo 1 por z a la 0 menos 1 por z a la menos 1. Entonces dijimos que lo primero que tenemos que ver es que para hacer la división, tanto el polinomio del numerador como el polinomio del denominador si estuvieran expresados en potencias negativas de z. En este caso sí lo están. Y después, esos polinomios deberían de estar ordenados de forma ascendente respecto al exponente negativo. Es decir, aquí tengo z a la 0, pues es el único, pues ya está ordenado. Acá tengo 1 por z a la 0, luego menos 1 por z a la menos 1. Si acá tuviera menos 4 por z a la menos 2, entonces, sí está ordenado, va creciendo las potencias negativas de z. Si eso se cumple, puedo pasar a realizar esa división directa. ¿Cuál es esa división directa? La misma que conocen de una división de polinomios, ¿sí? No le hace que lo hayan visto con X, es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué métodos se acuerdan? Al menos haber escuchado, porque a lo mejor ahorita no recuerdan exactamente cómo aplicarlos todos, para hacer una división de polinomios. ¿Qué métodos vieron o de qué métodos se acuerdan? Obviamente algebraicos, ¿verdad? No se vale el de la computadora, el de la calculadora. ¿No se acuerdan de ninguno? Si no se acuerdan, también digan no me acuerdo para no estar esperando. No me acuerdo, profe. Bueno, replanteo la pregunta. ¿Alguna vez vieron división de polinomios? Yo sí.
¿Y qué método usaron? ¿O te enseñaron o te Es que mostraron? nada más era pues dividir bueno, como hacer una multiplicación del polinomio por otro, por el coeficiente pues que íbamos a resolver. Pero Sí, pues pero no o sea, sabría decir. ¿cómo se hacía esa división o algo en particular? mm, Bueno, entonces aquí debo de aclarar el método de la división directa en cuanto al análisis de señales y sistemas, lo que corresponde es saber interpretar el resultado de esa división. El cómo hacer la división, eso es problema puro algebraico que nada tiene que ver con que si saben análisis de señales y sistemas. Entonces, si hay alguna duda de la división, pues vayan a consultar un libro de álgebra o sus notas o lo que sea, porque aquí el objetivo no es que aprendan a dividir polinomios, sino que aprendan a interpretar el resultado de dividir estos polinomios en particular. Lo que sí de seguro no vieron es utilizar z con exponentes negativos para dividir un polinomio. Eso sí estoy seguro que no lo vieron. Pero el hecho de dividir polinomios sí deberían de haberlo visto. Entonces, si hay dudas en el proceso de la división, pues hay que ir a repasar álgebra. Si hay dudas en el proceso de la interpretación del resultado, entonces sí, ahí entro yo, ¿verdad? Entonces, pues coloquialmente muchos le conocen como el método de la casita, donde tenemos así, ¿verdad? El numerador va dentro de la casita y el denominador va fuera de la casita. ¿Sí? Y espero que con esto ya se hayan acordado. Si así no, entonces sí necesitan ir a estudiar esa parte, que incluso de cuando les puse los ejercicios de diagnóstico, venía una división de polinomios precisamente. Que para ciertas características incluso hay otros métodos más fáciles que estos, ¿verdad? Pero en este caso pues sí no hay de otra más que hacer esa división directa como su nombre lo dice. Entonces, pues empezamos. Aquí daría un 1. Acá sería un 1 menos z a la menos 1. Lo resto. Entonces sería 0 más z a la menos 1. Acá arriba quedaría más z a la menos 1. Acá abajo es z a la menos 1 menos z a la menos 2. Lo resto. Entonces me daría 0 más z a la menos 2. Acá me daría más z a la menos 2. Lo multiplico, sería z a la menos 2 menos z a la menos 3. Lo resto, 0 más z a la menos 3. Acá pondría z a la menos 3. Nos piden hasta a la cuarta, ¿verdad? Entonces le sigo. Z a la menos 3 menos z a la menos 4 menos 0 más z a la menos 4 más z a la menos 4. Hasta aquí podría decir que ya terminé, pero para hacer esa separación de la expresión de una razón de dos polinomios como una secuencia de datos, voy a calcular el residuo para poderla expresar completa. Entonces acá quedaría z a la 4 menos z a la menos 5, perdón, a la menos 4, se resta, entonces me quedaría 0 más z a la menos 5, ¿sí? Entonces, ¿de aquí qué puedo saber? Bueno, ahí se nota. Yo sé que mi x de z, que es la división esta, que es igual a 1 entre 1 menos z a la menos 1, yo la puedo expresar como 1 más z a la menos 1 más z a la menos 2 más z a la menos 3
más z a la menos 4 más z a la menos 5 sobre el divisor. 1 menos z a la menos 1. Si yo sigo haciendo esta división, voy a seguir obteniendo más términos de mi secuencia. Entonces, ¿cuál es el chiste, dijimos, de la división directa? Obtener una secuencia en términos de z con exponentes negativos crecientes, porque el teorema fundamental de la transformada z, pues me dice que cuando yo tengo esa separación, los coeficientes de cada uno de los términos es la amplitud de la función en el espacio del tiempo y el exponente del término z me indica en qué tiempo pasó, ¿verdad? En qué periodo de muestreo sucedió. Entonces, de ahí yo puedo sacar la información necesaria para tener mi señal en tiempo discreto, ¿sale? Entonces, ¿qué datos voy a obtener de aquí? Bueno, yo normalmente se los pongo como en dos vertientes. Una, como si fuera una tabla de información, y la otra, con la gráfica del comportamiento de esta señal en tiempo discreto. Entonces, ¿qué información voy a obtener? Bueno, yo sé que la x de k es el coeficiente de cada uno de esos términos, ¿cierto? Entonces, si yo quiero saber cuánto vale x de 0, ¿qué tengo que hacer? Pues revisar cuál es el término de esa expansión de la división, resultado de la división de los polinomios, que tiene multiplicado el z a la 0. ¿Cuál de estos creen que es el que está multiplicando z a la 0? El 1. El 1 que está como término independiente, ¿verdad? Ya sabemos que al momento de hacer la expansión, pues el z a la 0 da 1, multiplicado por 1, pues me da 1, ¿verdad? Entonces ahí va implícito el z a la 0. Entonces la señal en el tiempo igual a 0 vale 1. X de 1 o X de t, como lo quieran ver, si lo ponemos como si fuera X de k o X de kt, ahorita lo puse X de k, entonces le pongo X de 1, pero si le pongo X de kt, pues le pongo X de t, ¿verdad? Sabemos que nos referimos a lo mismo, el primer periodo de muestreo. Si yo pongo X de 1, ¿qué debo de haber? Pues debo de ver el término que contiene el z a la menos 1, ver cuánto vale su coeficiente, y eso es lo que vale la señal en la amplitud en el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el coeficiente de z a la menos 1? Pues un 1. Entonces, en el tiempo igual a 1, vale 1. Luego sigo, como x de 2, ¿a qué va a ser igual? Bueno, reviso el coeficiente del término que tiene el exponente a la menos 2, y me doy cuenta que también vale 1. Y en todos los demás, pues va a ser así, ¿verdad? 1 y x de 4 vale 1. Entonces, ¿podemos expresarlo así? Yo normalmente, para no hacer tanto embrollo, pues mejor, bueno, lo pueden hacer así o lo pueden indicar como una tabla. Por ejemplo, yo le puedo poner k y acá x de k. Aquí k vale 0, 1, 2, 3, 4. Entonces yo sé que vale aquí 1, 1, 1, 1 y 1. O también lo puedo expresar de manera gráfica, sabiendo que acá abajo tengo k. Entonces k vale 0, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y mi señal únicamente va a valer 1. Entonces 1, y acá tengo x de k. Déjenme, le pongo líneas de referencia para no irme tan chueco. Entonces, Dios, aquí k vale 0. ¿Cuánto vale mi señal en el tiempo igual a 0? Pues vale 1. Y recuerden que normalmente hago una línea vertical para indicar que esa amplitud corresponde a la k igual a 0 o al periodo de muestreo 0.
En K igual a 1, ¿cuánto vale? Ah, pues también vale 1. Entonces vale 1. Y con una línea vertical indico el tiempo en el que sucede, ¿verdad? Así es como se indican las señales en tiempo discreto, así como lo vimos desde la unidad temática 1. Entonces tiempo igual a 3 y llegué hasta el 4. Entonces, desde el tiempo igual a 0 en adelante vale 1. Y esto era lógico porque sabemos que esa señal de 1 entre 1 menos z a la menos 1, ¿a qué corresponde? Al escalón. ¿Y el escalón cómo se comporta? Pues antes del 0 todo vale 0 y a partir del 0 en adelante todo vale 1. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de interpretar los valores. ¿Sí, Alan? Alan Alejandro, ¿está levantando la mano? Ah, lo siento, profe. No. ¿No qué? Perdón, profe, me está fallando el teléfono. No, pero no era nada. Gracias. Ok. Entonces, esta es la forma de interpretar el resultado de la división, esa expansión. Recuerden que los coeficientes de cada término son los que me van a dar el valor de la amplitud y el tiempo en el que suceden me lo va a dar el exponente negativo de cada uno de los términos. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, profe. Muy bien. Me dicen si necesitan anotarlo, si no para pasar al 2. Yo ya terminé. ¿Alguien que requiera más tiempo? Profe, yo nada más tengo una duda. ¿Qué Sí. pasaría con el X5? Tendríamos que seguir haciendo la división para saber cuánto vale. Ok. O sea, se fijan, esta división no ha terminado, por eso le expresamos el residuo. Si yo no le pongo el residuo estaría mal, porque yo estaría suponiendo que esa división da exactamente nada más esto, y no, me da un residuo. Si quiero conocer cuánto van en el tiempo igual a 5, en el 6, en el 7, en el 8, en el 9, en el 10, en el 100, pues yo tendría que seguir haciendo la división. Por eso es importante en el ejercicio cuando nos dicen cuántos me piden calcular. Lo dejé hasta ahí porque el ejercicio sí no lo pide. Para acá, desde k igual a 0 hasta 4. Si nos pidieran hasta k igual a 10, pues tendría que haber seguido haciendo la división hasta que tenga el z a la menos 10. No sé si eso era lo que preguntabas. Sí, profe, gracias. Sí. Sí, entonces, ¿qué pasa? No sé, tendríamos que hacer la división y sacar el valor. Obviamente aquí, al ser una señal que sí conocemos, pues sabemos que va a dar 1, pero normalmente pues no sabemos cuánto va a dar. Y en los demás ejercicios se va a notar esa parte donde los demás ejercicios pues ya no corresponden a señales conocidas. ¿Alguna otra duda o pregunta? Bien, entonces pasamos al ejercicio 2. Déjenme anotarlo en otra hoja.
Listo, ya lo anoté, entonces vamos a realizarlo. Entonces dijimos que lo primero que tenemos que hacer es observar que en los polinomios tenga expresado exponentes negativos de z y además ordenados de manera ascendente en términos de exponentes negativos. Entonces, si yo observo el polinomio que me da en el ejercicio, este no está realizado de esa manera, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer el procedimiento algebraico necesario para llevarlo a esa forma que nos piden para poder realizar la división directa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cambiarlo, ¿sí? A términos de exponentes negativos. Entonces, x de z es igual a 10z más 5 sobre, y voy a hacer esa multiplicación de una vez de que está acá abajo, que sería z cuadrada menos 1.2z, que sería menos 1 por z y z por menos 0.2 y se suman, ¿verdad? Y más 0.2. Entonces, al menos ya tengo polinomios arriba y abajo. Aquí no necesito tenerlos factorizados, necesito tenerlos a manera de polinomio. Entonces, para que esto no se altere y aparte convertirlo a exponentes negativos de z, pues lo multiplico y lo divido por z a la menos 2. Si multiplico y divido por lo mismo, no altero mi igualdad. Y en este caso daría 10z a la menos 1 más 5z a la menos 2 sobre 1 menos 1.2z a la menos 1 más 0.2z a la menos 2. ¿De acuerdo? Entonces, ya tengo mis polinomios expresados en términos de exponentes negativos de z y además ya me quedaron ordenados. Aquí es a la menos 1 y luego a la menos 2. Ya está. Luego aquí es a la 0, a la menos 1, a la menos 2. Ya quedaron ordenados. Entonces, ahora sí, ya podría hacer esa división. Entonces aquí sería 1 menos 1.2 z a la menos 1 más 0.2 z a la menos 2, la famosa casita, y acá sería 10 z a la menos 1 más 5z a la menos 2. ¿Vale? Entonces, pues hay que ir haciendo la división, ya sea que la vayan haciendo ustedes o me vayan siguiendo, incluso pues, si me ayudan con algunas multiplicaciones, porque debido a que aquí hay decimales, pues ya nos van a salir valores decimales en el resultado, ¿no? El primero, como quiera, está fácil, que sería 10z a la menos 1. Entonces, lo multiplicamos, sería 10z a la menos 1 menos 12 z a la menos 2 más 2 z a la menos 3, lo resto, que sería 0 más 17 z a la menos 2 menos 2 z a la menos 3. Entonces hasta ahí, por ser un 10, pues no está tan complicado, ¿no? Luego sería más 17 z a la menos 2. Entonces serían 17 z a la menos 2 menos 17 por 1.2. 7 por 2, 14. Ah, sí. ¿Cuánto da, perdón? 20.4. Gracias. 20.4 z a la menos 3 y 17 por 0.2 pues da 3.4, ¿verdad? Sí. Más
3.4 z a la menos 4. Vuelvo a hacer la resta. Entonces me quedaría 0. Lo voy haciendo acá más a la izquierda porque si no, no me va a alcanzar la hoja. Por eso me voy recorriendo de a poquito. Entonces acá serían 20.4 menos 2 serían 18.4 z a la menos 3 menos 3.4 z a la menos 4. Entonces acá quedaría más 18.4 z a la menos 3, 18.4 z a la menos 3, menos 18.4 por 1.2, 21.6. menos 21.6 z a la menos 4, y más, 3.6. gracias, 3.6 z a la menos 5. Esto me va a dar 0, y acá sería negativo. Bueno, es que hay que restarlo. Entonces serían 18, ¿qué? Punto 2. $18.2. Este sí da 21.6, el 18.4 por 1.2. Es 22. Ah, no, ignoren. Son 22.08. Sí, permítanme. No me cuadraban las decimales, nada más de así de ver las decimales. Por eso lo dudé. No porque sí la he hecho toda a memoria, ¿eh? Entonces, sí. Entonces, son 22. .08. 0.08. Entonces acá sería más. Si me dan el resultado para ahorita que se seque ponerlo, por favor. Son 18.68. Ok, gracias. 18.68 z a la menos 4 menos 3. Este sí de exacto, 3.6. Se me hace que tampoco. Que ya desde aquí 4 por 2, 8. Debería terminar en 8. Sí, son 3.68. Sí, ahí está. Sí, denmelo completo como es. 3.684, pero Ajá. pues... sí. Ahora ya con esas dos decimales está bien. Gracias. Sí, esa es una de las desventajas, que se empiezan a hacer números muy, muy grandes. Y por eso es que es tedioso y solamente se recomienda como para saber nada más el inicio de la señal, cómo se comporta. Aquí sería z a la menos 5. Entonces acá dijimos que era 22.08. Ahí está. Entonces, en realidad ya tendríamos el término de z a la menos 4. De todos modos lo vamos a hacer para sacar el residuo y poder expresar nuestra división de manera correcta. Entonces aquí serían 18.68 z a la menos 4. Acá quedaría 18.68 z a la menos 4. Todo eso se va a restar. Menos 18.68 por 1.2, por favor.
22.416. 22.416 z a la menos 5, ajá. Luego más 18.68 por punto 2, 3 punto y algo. 3.73. 6. 3.736, ok, gracias. Z a la menos 6. Sí, entonces acá daría 0, luego acá más 18 punto y algo, ¿verdad? 18.736. 636 z a la menos 5 más 3.736 z a la menos 6. ¿Sale? Entonces, mi x de k, ahora le voy a poner kt para que vean que es indistinto ponerle k o kt, ¿verdad? Cuando le ponemos k, sabemos que implícitamente el periodo de muestreo vale 1. Si le ponemos kt, pues puede valer cualquier otro valor. Entonces, x de kt, bueno, perdón, primero x de z, para expresarlo todo en términos de la expansión de los polinomios a manera de secuencia de datos. Entonces sería 10z a la menos 1 más 17z a la menos 2 más 18.4 z a la menos 3 más 18.68 z a la menos 4 más el residuo, que sería lo que está acá arriba, los 18.736 z a la menos 5 más 3.736 z a la menos 6 sobre lo que lo estoy dividiendo, ¿verdad? 1 menos 1.2 z a la menos 1 más 0.2 z a la menos 2. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo sigo haciendo la división de este polinomio del residuo, pues voy a seguir obteniendo más datos de z, ¿verdad? Y de hecho acá le puse z a la 4 y es menos 4. Sí, error de dedo. Entonces, eso es lo que tendríamos como resultado de la división. Ahora, los valores que tendríamos, pues ya los puedo poner en la tabla y con la gráfica para darme una idea de cómo se comporta el sistema. Para no quitar todo, como este sí quedó más amplio, me dicen si están anotando, si lo van a anotar, para ahorita pasarme a lo demás, por favor. Me dicen, por favor, si lo están anotando, si no, para continuar. Ok, de los que me estaban ayudando a hacer las operaciones, no sé si ya lo terminaron. Sí, profe, también por mí ya listo. Ok, entonces, pues ya la manera de interpretarlo, aquí lo único diferente es que no tenemos término independiente. Entonces, voy a poner ahora sí x de kt. Bueno, primero kt y pues mi x de kt. Entonces, aquí tengo 0, acá tendría t, acá tendría 2t, acá tendría 3t y 4t. En la vez pasada solamente puse 0, 1, 2, 3, 4 porque lo tenía en términos de k, ¿verdad? Pero es exactamente lo mismo. Entonces, x de 0, ya saben, necesitamos ir a buscar el término independiente o el que tenga el z elevado al 0. En este caso no hay ninguno. ¿Qué creen que le deba de poner ahí? Un 0. Un 0, ¿verdad? Ya que habíamos dicho que desde el 0 y hasta antes del 0, si es que no conocíamos antes el comportamiento del sistema, debemos de suponer que vale 0. Entonces, aquí yo le tendré que poner un 0.
Luego ya en el primer periodo de muestreo, que sería el z a la menos 1, pues ya vale 10. Luego en el segundo periodo de muestreo, que es 2t o z a la menos 2, sería 17. Luego 18.4 y después 18.68. Si se fijan, ya se empieza a saturar aquí, porque la siguiente división me hubiera dado 18.7 a la menos 5. Se fijan, ya casi no hubo ningún valor, ya se está estabilizando ahí. No sé dónde se va a estabilizar, eso ya cuando vayamos a la parte computacional calculamos más valores para que podamos observar, ¿no? Pero aquí por lo pronto esos son los datos que nos pide el problema, hasta 5 valores, desde k igual a 0 hasta k igual a 4, y entonces lo que podemos hacer es la gráfica de cómo se comporta en tiempo discreto. Entonces acá tenemos kt, y acá tendríamos x de kt. Voy a poner aquí 20, 10, 15, 5. Acá tendría t, 0t, 2t, 3t, se me hace que este me quedó muy amplio, y 4t. Igual déjenme pongo ahí líneas verticales para yo tener referencia de dónde está. Entonces en 0 debe de valer 0. En el de t vale 10. Aquí está. En 2t vale 17. En 3t vale 18.4. Y en 4t 18.68, un poquito más arriba. ¿Sí? Entonces ese es el comportamiento, como si fuera ahí una ecuación de segundo grado, ¿verdad? Eso es lo que vale en el tiempo, mi señal en esos instantes de muestreo. Ya para el siguiente, en el 5t, valdría 18.77, ya casi se va a estabilizar ahí. Ya de aquí sería casi asintótico al 18.8 más o menos. Pero de esa manera podemos saber el comportamiento de mi señal. Ya si la quiero conocer como una señal de tiempo continuo, pues a esta hay que aplicarle el retenedor de orden 0. Pero en realidad, pues este es el resultado de la transformada Z inversa con el método de la división directa. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Bien, me dicen si ya terminaron para pasar al que sigue, por favor. Sí, profe, ya quedó. Muy bien, entonces pasamos al que sigue. Voy a poner aquí la diapositiva para yo también anotarlo. Me la anoto. Listo, el siguiente sería x de z igual a 2z más 1 sobre z cuadrada más 3z menos 4. A diferencia del ejercicio pasado, aquí sí nos lo dan ya
sin factores en el denominador. Sin embargo, siguen apareciendo como exponentes positivos. Entonces, pues veo cuál es el del grado mayor y de ahí obtengo el factor por el cual debo de multiplicar esa x de z con exponente negativo para ponerlo todo en términos de zetas negativas. Entonces, x de z sería 2z a la menos 1 más z a la menos 2 sobre 1 más 3z a la menos 1 menos 4z a la menos 2. ¿Sale? Entonces acá me quedaría 1 más 3z a la menos 1 menos 4z a la menos 2 y acá adentro me quedaría el numerador, que sería 2z a la menos 1 más z a la menos 2. ¿Sale? Entonces, pues acá me quedaría en la parte del numerador 2z a la menos 1. Entonces sería 2z a la menos 1 más 3z a la menos 2 menos 8z a la menos 3. Eso lo resto. Entonces me quedaría 0 menos 2z a la menos 2 más Profe, Profe, perdón que lo interrumpa, pero ahí en más 3z a la menos 2 no sería más 6. Z a la menos Sí. 2. a ver, ahí voy, déjenme, esa es la bronca de esto que, 2 por 3. ya, sí, perdón, ya vi dónde. Entonces sería, estamos aquí en el 2 por 1, 2, 2 por 3, 6. Gracias, si no, ahí me la llevo y todo estaría mal ya de aquí en adelante, ¿verdad? 6z a la menos 2, menos 8. Sí, me quedé con el 1 de acá y no puse el 3, gracias. Entonces aquí ya sería menos 5, z a la menos 2, ahora sí, ¿verdad? Y más 8. Creo que así está correcto, ¿verdad? Sí, profe, sí. Sí, ya está. Ujú. Bien, entonces seguiría acá el menos 5, z a la menos 2, entonces sería menos 5, z a la menos 2, ahora sí, menos 15, z a la menos 3, más 20, z a la menos 4. Entonces se restan, me daría aquí 0, y acá serían más 23, z a la menos 3, y menos 20 z a la menos 4. Sí, estaba viendo si no me había equivocado en ningún signo, ¿verdad? Pero no, menos 5 es menos, menos, más. Sí, está bien. ¿Sale? Entonces acá arriba pues ya tendríamos más 23 z a la menos 3. Que sería acá 23 z a la menos 3 por 3. Entonces serían 69
Z a la menos 4 y 92. menos 92, ¿verdad? Ujú. Z a la menos 5. Entonces se restan, acá me daría 0. Acá negativo serían menos 89, Z a la menos 4. Si estoy bien, sí, ¿verdad? Sí. Mm, No, sí, está bien. no, sí está bien, porque es menos por menos, menos. Sí, ¿verdad? ¿Estamos bien? Y en el último, menos, aquí sí sería positivo más 92, Z a la menos 5. De aquí ya casi es hora. Ahorita ya nos van a sacar pues es el que va al numerador, el Z a la menos 4. Sacan el residuo y ya mañana completamos la parte de poner cuánto vale la X de T y hacemos la gráfica del comportamiento y algunas conclusiones que quiero que vean de ese comportamiento, ¿sale? Entonces, nos vemos el día de mañana. Además de terminar ahora vamos a ir al MATLAB a ver cómo se obtiene la transformada Z, la transformada Z inversa, cómo obtener, cómo sacar una función de transferencia para hacer todo lo que hicimos también con Laplace, ¿sale? Entonces, mañana, ya cuando se conecten, por favor tengan abierto su MATLAB, ¿sale? Entonces, nos vemos mañana, nada más terminan a sacar el residuo de después de que quede Z a la menos 4 y pues nos veríamos el día de mañana. Saludos, cuídense. Hasta mañana.